Bueno, muy buenos días. Esta es una clase que realizo para mis estudiantes de Bioquímica General de la Universidad Americana, licenciatura en Enfermería. Algunos conceptos básicos y claves que necesitamos para poder entender lo que vamos a estar trabajando este semestre en la materia de Bioquímica General. Los estudiantes de enfermería pues necesitan conocer algunos conceptos básicos de la química orgánica. En primer lugar, pues la química orgánica estudia el átomo del carbono. El carbono es un átomo que tiene algunas características, aparte del agua, que es vital y fundamental para la vida, pues el carbono pudiéramos decir que es el segundo importante en, en las biomoléculas. El carbono forma compuestos, muchísimos compuestos con él mismo, esa es una de sus principales características. Por ejemplo, el carbono es capaz de unirse con otro carbono y con otro y con otro y con otro y así pues existen miles de compuestos que contienen 10, 20, 30 átomos de carbono. Una proteína, por ejemplo, puede tener más de 10.000, 20.000, 30.000 aminoácidos. Eso significa que tiene por allí 10.000, 15, 20, 30.000 átomos de carbono. Entonces, conceptos básicos y claves. El carbono puede formar hasta 4 enlaces. El carbono es un elemento que no puede tener más de 4 enlaces. Eso es por temas de hibridación, algunas cosas que nosotros ahorita no nos no vamos a explicar, pues porque no es un curso de química orgánica. Ahorita basta con que usted entienda que el átomo de carbono puede tener unido alrededor de sí hasta 4 enlaces. Cuando yo dibujo estos guiones, esos guiones representan un enlace químico. Y cada enlace químico representa a 2 electrones. Entonces, no sé si recordarán de sus clases de secundaria la regla del octeto, que dice la regla del octeto que cada átomo solamente puede tener o alcanza su estabilidad más bien con 8 electrones. Entonces, si cada uno de esos enlaces equivale a 2 electrones, entonces el carbono tiene 2 electrones, 2 electrones, 2 electrones y 2 más, lo que hace un total de 8 electrones. Con eso cumple la regla del octeto. Entonces, esos enlaces se pueden reordenar o reagrupar de varias formas. Antes de ir a ese pedacito, todos los compuestos orgánicos, o más bien, los compuestos orgánicos se organizan en familias de compuestos. Y esas familias dependen de su grupo funcional. Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que le da una característica especial a la molécula. Entonces, por ejemplo, todos los compuestos del carbono que solo contienen carbono e hidrógeno se llaman hidrocarburos. Hidrocarburos. Y dentro de los hidrocarburos hay 3 familias que son la base, digámoslo así,
de todos los compuestos orgánicos. Todos los compuestos se van a formar tomando como esqueleto base los hidrocarburos. Y allí tenemos a los alcanos, que precisamente lo característico de ellos es que todos sus enlaces son sencillos. Esto es lo característico de los alcanos. Todos poseen enlaces sencillos. Y así, por ejemplo, está el primer alcano, es decir, el que tiene un solo carbono. El alcano de un carbono es este. Vamos a colocarlo un poquito más abajo. Hay un gato llorando, chillando por allí. Este es el alcano más sencillo. Tiene cuatro enlaces y a su alrededor le voy a colocar cuatro hidrógenos. Esta forma de representar los carbonos y los hidrógenos se llama fórmula desarrollada. También se le puede decir fórmula empírica. Pero también puedo escribirlo de esta otra forma. El carbono y los cuatro hidrógenos que tiene alrededor los coloco así. Esta forma de representarlo se llama fórmula condensada. Y el nombre de este alcano se llama metano. Metano. Ahora fíjate, cuando se unen dos carbonos, voy a tener aquí uno y dos. Allí tengo los dos carbonos. Y alrededor, fíjate, ahora que cada carbono tiene un enlace. Le hacen falta tres para completar sus cuatro enlaces. Ahora yo le coloco los hidrógenos alrededor y este alcano ahora se llama etano. Esa es su fórmula desarrollada. Para su fórmula condensada, yo agarro y como son dos carbonos, pongo así. Y en un total hay seis hidrógenos y los voy a colocar así. Etano. Vamos con el de tres carbonos. El alcano de tres carbonos. Fíjate, yo coloco primero los carbonos. Ahora, el primer carbono tiene un enlace. Le voy a poner 3 porque debe tener 4. Siempre debe tener 4. El, el del centro tiene 2. Uno aquí, el que estoy marcando, y el otro aquí. Este átomo del centro. Como tiene 2, yo le voy a colocar 2 más, serían 4. Y el último carbono tiene 1, le voy a colocar 3 y ahora completo con los hidrógenos. Este se llama propano. Y lo puedo condensar, fíjate, son 3 carbonos.
y 8 hidrógenos. El de 4 carbonos, colocas uno, 2, 3, 4 y vas completando con los hidrógenos. Sería C4H10. Fíjate que a medida que va aumentando la cantidad de carbonos, aquí tienes un carbono, acá tienes dos, acá tienes tres, va aumentando dos hidrógenos, 4, 6, 8, 10. Entonces yo quiero que practiques y me hagas la estructura de 5 carbonos, 6 carbonos, 7, 8, 9 y 10. Su fórmula desarrollada y su fórmula condensada. En química orgánica también el átomo de carbono, más bien, bueno, sí, el átomo de carbono a partir de 3 carbonos, a partir de esta situación, a partir de 3, 4, 5, 6, 7, 8, no conozco de 9, pero es probable que sí. No soy experto en química orgánica. Pero a partir de 3 carbonos sucede algo. Fíjate. Borremos la fórmula desarrollada, la fórmula condensada y quedémonos con la desarrollada. A partir de 3 carbonos se forman lo que se conoce como cicloalcanos. Quiero que conozcan estas estructuras porque durante el estudio de la bioquímica van a aparecer estructuras cíclicas. ¿Qué es un ciclo? Bueno, pues el ciclo es cuando una molécula lineal como esta, eso, así es, es una molécula lineal. Puede haber ramificaciones, pero ahorita no vamos a explicar lo de las ramificaciones. Ahorita más adelante lo hago. Esta es una estructura lineal. Bueno, esta estructura lineal puede unirse a través de este hidrógeno que estoy señalando y este hidrógeno que estoy señalando. De forma tal que se va a formar un enlace entre este carbono y este carbono. Y los estudios demuestran que cuando se unen esos dos carbonos, se forma una estructura muy parecida a un triángulo. Voy a borrarlo para hacerlo un poquito mejor. Fíjate, voy a hacerlo aquí. Estos enlaces, se forma un nuevo enlace entre estos dos carbonos. Y se ha demostrado que la forma más estable de esta molécula es haciendo un triangulito. Los dos hidrógenos que tienen que salir para poder que ellos se unan quedan libres acá. Y ahora cada carbono queda con dos hidrógenos. Como este es el propano, él se va a convertir en ciclopropano. Solo agrego la palabra ciclo por delante, el prefijo ciclo. Y es muy común ver que los ciclos se representan con estructuras geométricas. Así, listo. Ese es el ciclo propano. Las estructuras cíclicas se unen a cadenas más largas, por ejemplo,
Ya yo puedo tener una molécula así, por ejemplo, y aquí aparecer un ciclo. Aquí tendría que ir un hidrógeno. Como dije al inicio, esta es una característica propia del átomo de carbono, de que ellas se unen muchísimos carbonos juntos, se van uniendo y van formando estructuras sumamente complejas. Entonces, por ejemplo, en el caso del D4, que ahora veo que no puse el nombre, el D4 se llama butano. Este es el famoso gas de cocina, el gas que nosotros usamos para cocinar. Todos estos primeros alcanos, el D1, el metano, el etano, el propano, el butano, todos son gases. El butano también va a formar ciclos, se van a unir estos dos carbonos y se ha demostrado que ellos, para formar una estructura estable cíclica, forman un cuadradito. Cada carbono tiene dos hidrógenos y es muy común verlos representados así. Cuando usted ve ese cuadradito, eso se llama ciclobutano. Y así fíjate, el de 5, el de 6, el de 7, el de 8 forman estructuras cíclicas. Entonces también quiero que me practiques y me busques esas estructuras de los ciclos de 5, de 6, de 7, de 8. Muy bien, muy bien. Otra cosa importante aquí. Lo que estoy tratando es de que tú tengas una idea, más o menos. Esto es un curso de un semestre completo, entender algunos de estos conceptos. No solo un semestre, mucho más de un semestre. Pero entender algunos conceptos claves, pues te va a permitir entender conceptos claves que vamos a hablar en bioquímica. Por ejemplo, es muy común también que estos alcanos se representen con una fórmula de líneas y puntos. Aquí, a partir del de 2, porque el de 1 pues es un solo carbono y es complicado. Pero cuando tenemos el de 2, voy a ponerlo en otro color, también es muy común que usted vea esto. Eso es un etano. Solamente puse los dos carbonos, los puse los marqué aquí, puntitos un poquito más gruesos, y entre ellos puse el enlace. En algunos textos ni siquiera remarcan los puntos, solamente lo ponen así. El de 3, por ejemplo, el propano, solamente se hace esto. Fíjate, uno, uno, 2 y 3, el otro, el último puntito de así. Y se coloca de forma así como en zigzag, porque si lo pongo recto, pues no se vería dónde está el otro carbono. El de 4 sería así. Fíjate, uno, 2, 3 y 4. Tú en cada esquinita, digámoslo así, cuentas un carbono. El de 5 sería
Uno, 2, 3, 4 y 5. Así vas a ver muchas estructuras. Generalmente, fíjate, uno puede tener esto así. ¿Cuántos carbonos habría aquí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 carbonos. Si le uno un grupo funcional como el ácido carboxílico aquí, ya esto sería un ácido graso de 16 carbonos. También vas a ver estructuras dibujadas de esa forma. Muy bien. Entonces hasta ahora te mandé a que me hicieras la estructura desarrollada, la estructura, la fórmula condensada y la estructura cíclica de los carbonos más comunes hasta 10. Ahora hablemos de los alquenos. Bueno, la diferencia ahora en vez de terminar en ano, termina en eno y eso significa que la molécula va a tener dobles enlaces. Es la otra forma en que los cuatro enlaces que tiene el carbono se pueden acomodar. Esos cuatro enlaces se pueden acomodar de esta forma, con un doble enlace. Cuando una molécula tiene dobles enlaces, automáticamente pertenece a otra familia con otras características distintas llamadas alquenos. Por ejemplo, fíjate, la molécula que tenemos aquí ya desarrollada, el ácido graso, puede tener doble enlace aquí. Ya no es un alcano, ahora es un alqueno. Y mira, por ejemplo, para que tengas una idea, hay ácidos grasos con muchos dobles enlaces. Se llaman poliinsaturados. Eso lo vamos a ver. Pero para que tengas una idea de cómo se van formando esas moléculas. Entonces, por ejemplo, el que tenía dos carbonos, que se llamaba etano, ahora él puede tener dobles enlaces y ahora se va a llamar eteno. El que tenía tres carbonos, propano, ahora puede tener dobles enlaces. Fíjate, siempre, aunque tenga los dobles enlaces, siempre cada carbono va a tener cuatro enlaces, no puede tener más de cuatro. Lo voy a remarcar nuevamente. Aquí hay uno, 2, 3 y 4. Esos 2, 3 y 4. Si este era propano, ahora se va a llamar propeno. El de 4 que se llama butano se va a llamar buteno y así sucesivamente. Solamente va a cambiar la forma, la terminación. Incluso pueden haber ciclos. Este era el ciclo propano. Bueno, si puede tener un doble enlace allí, sería ciclopropeno.
Y en el último caso, también puede haber alquinos. La terminación ino me indica que los cuatro enlaces del carbono pueden reordenarse de esta forma, con un triple enlace. Entonces, por ejemplo, el de 2 puede tener un triple enlace aquí. Y fíjate, siguen teniendo 4. Este ya no se va a llamar etano ni eteno, ahora se va a llamar etino. Y puede haber propino, puede haber butino. Lo que sí no va a haber es ciclos con 3 enlaces porque son inestables y porque se rompería la regla del octeto. Fíjate, esos son los principales, los hidrocarburos. Solo contienen carbono e hidrógeno. Y a partir de ellos, pues, se unen otro tanta cantidad de compuestos orgánicos. Y de ahí vienen los otros grupos funcionales que los vimos en la clase, los mencioné un poco. Voy a volverlos a repetir porque esto es muy importante que usted lo domine. Por ejemplo, los alcoholes. Los alcoholes tienen esta fórmula general. Recordarán que les dije que esa cadena R, ese R significa que ahí hay más átomos de carbono. Desde que una molécula tiene este OH, es un alcohol. OH se llama grupo hidroxilo. Cualquier molécula que usted le vea, ese OH es su grupo funcional y pertenece a la familia de los alcoholes. Y aquí, de nuevo, por ejemplo, el más común, lo menciono de nuevo, este que nosotros usamos para limpiarnos las manos, para desinfectar, para tomar, porque es el mismo. Esto se llama etanol. Como tiene 2 carbonos, pertenece a la familia del etano. Solamente que ahora, etano, como ahora cambió el grupo funcional, ahora le agrego la letra L para que su terminación sea ol. Todos los alcoholes, su nombre van a terminar en ol. También se le puede llamar alcohol etílico. Etílico viene de etano, viene de etanol. Son 2 formas diferentes de nombrar los compuestos, de nombrar ese alcohol, por ejemplo, con la terminación ol o con la terminación ílico. Por ejemplo, fíjate, si tuviésemos el ciclo butano y aquí se une un alcohol, se llamaría ciclo butanol. O en el último caso también se podría llamar alcohol ciclo butílico.
Una estructura, una molécula sumamente importante en bioquímica es el colesterol. El colesterol es una estructura sumamente compleja que tiene estos anillos. Ahí me quedó feíto, pero no importa. Y acá tiene una cadena larga de otras cosas, un doble enlace aquí y aquí está el OH. Esto, le faltan algunos detalles, pero esto es el colesterol. Esa terminación ol me indica que esa molécula pertenece a la familia de los alcoholes. También tiene un doble enlace allí, significa que también es un alqueno. Las moléculas orgánicas pueden tener uno, dos, tres, cuatro grupos funcionales distintos en una misma molécula. Muy bien. Otro grupo funcional es el éter. El éter es un oxígeno solito que quedó metido entre dos átomos de carbono, entre dos cadenas que pueden ser distintas o pueden ser iguales. Entre esas dos cadenas quedó un oxígeno allí solito. Y me puede aparecer una estructura así, dimetil éter. Hay unas moléculas muy importantes en la química orgánica, en bioquímica, que es este anillo de cinco esquinas, digámoslo así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero que queda con un oxígeno ahí arribita. Son eicosanoides. También los vamos a ver durante el semestre, pero este eicosanoide pertenece a la familia de los éteres. Es un éter cíclico. Esta familia es muy importante en la coagulación sanguínea. Otro grupo funcional, los aldehídos. Ya a partir de aquí, de los aldehídos, vamos a entrar en una familia de compuestos que tiene este grupo. Fíjate aquí, este grupo, lo voy a poner aparte, lo puedo poner así. Cada vez que un compuesto orgánico tenga este grupo, pertenece a una familia, digamos una subfamilia. Eso se llama grupo carbonilo. Los aldehídos tienen el grupo carbonilo unido a un hidrógeno. Y para acá, pues la cadena de varios carbonos. Por ejemplo, yo puedo tener uno, puedo tener dos, puedo tener tres. Y aquí viene el carbonilo y el hidrógeno. Esta unión es un aldehído. Y en bioquímica, por ejemplo, los carbohidratos, muy conocidos, algunos son aldehídos, de ahí que su nombre de algunos carbohidratos sean aldosas, al de aldehído. Y los carbohidratos siempre van a terminar en osa. Eso también lo vamos a ir aprendiendo. Un carbohidrato aldehído.
Los aldehídos tienen características de que los aldehídos tienen olores muy ricos. Huelen a frutas, son olores característicos, agradables. Otro grupo funcional son las cetonas. Las cetonas es un grupo carbonilo que quedó encerrado entre dos carbonos. Aquí ya no hay hidrógeno, sino que quedó otra cadena de carbonos. Y por ejemplo, esta es muy conocida. Esta es la acetona. También hay carbohidratos que contienen este grupo funcional y se le llamaría cetosas. Ceto de cetona y la terminación osa, pues que me indica que es un carbohidrato. Los carbohidratos son aldehídos y cetonas. Pueden haber aldosas, que son aldehídos, y cetosas, que son cetonas. Otro grupo funcional. A ver, ¿cuál se me está quedando? Los ácidos carboxílicos. También tienen el carbonilo, pero ahora unido con el OH. La unión de todo esto, fíjate, aquí una confusión muy común. Cuando yo pregunto cuántos grupos funcionales hay aquí, me dicen que dos porque me dicen que el OH es uno y el carbonilo es otro. No, cuando hablamos de ácidos carboxílicos, esto es una sola cosa. Y los ácidos carboxílicos, como mencioné hace un rato, son ácidos grasos. Y voy a mencionar el que mencioné, creo que lo mencioné en clases, este que es muy común, que es el vinagre, ácido etanoico. Los ácidos carboxílicos, su nombre se van a nombrar con la terminación oico. Algunos nombres de los aldehídos, de los cetonas, algunos nombres son más complejos. No, yo no voy a entrar en la nomenclatura de los nombres, porque eso es muy complejo y lo que yo necesito son algunos conceptos básicos para que entiendan conceptos básicos de bioquímica. Los ácidos carboxílicos son los famosos ácidos grasos. Desde que tienen 6, 8, 10, 12 átomos de carbono, ya se convierten en ácidos grasos que vamos a ver en el tema de lípidos. Después de allí, seguimos repasando, tenemos los ésteres. Los ésteres, de nuevo, una cadena de carbono, el carbonilo, aquí el oxígeno, pero acá se unió otro carbono. Esto es el grupo funcional. Los triglicéridos, por ejemplo, también en el tema de lípidos, triglicéridos son ésteres. Los ésteres se forman por la reacción de un ácido graso o de un ácido carboxílico más un alcohol.
También tenemos las amidas, y aquí entra el nitrógeno. Se une el nitrógeno a la familia de los compuestos orgánicos. Mira, de nuevo el carbonilo, el oxígeno, perdón, aquí no es oxígeno, aquí es precisamente nitrógeno y otra cadena. Este es el grupo funcional. Todos los enlaces entre los aminoácidos para formar proteínas precisamente son enlaces amidas. Y por último, las aminas, que recuerdo mencioné, tienen una característica, son sumamente olorosas, pero un olor desagradable, hediondo, como dice uno. Es muy, muy hediondo las aminas. Las aminas tienen la cadena de carbonos y el grupo amino NH2. Este es el grupo amino característico de las aminas. Y mencioné, por ejemplo, el ejemplo de la cadaverina y la putrescina, que son compuestos orgánicos que se van formando cuando un ser vivo orgánico muere. Algunas reacciones químicas que continúan después de la muerte producen este tipo de sustancias con olores a muerto, a podrido. Entonces aquí yo mandé a que me investigaras al menos 8 o 9 grupos funcionales adicionales que vamos a encontrar en biomoléculas. Biomoléculas. Hay otros grupos funcionales. Por allí vi algunos estudiantes me han estado preguntando, como es primera vez que ven, me buscan y me dicen, profesor, voy bien en el trabajo. Y me ponen que en algunas páginas de internet les aparece que el grupo metilo es un grupo funcional. Pues no, el metilo no es un grupo funcional. Este metilo, pues existe, por ejemplo, esto, una veces se forman ramificaciones y aquí puede venir otro carbono y aquí otro carbono. Esos son grupos metilos. Y la molécula orgánica se va complicando, se va elaborando mucho más. Esto es lo que se conoce como ramificaciones. Y esas ramificaciones son muy comunes en química orgánica. Y aparecen sí en biomoléculas, pero como grupo funcional, el grupo metilo no es un grupo funcional. Sí es muy común encontrarlo, pero como un grupo funcional que le da una característica a una determinada molécula, no, no. Ahí hay otros. Yo ahorita no los voy a mencionar porque es parte de lo que quiero que usted me investigue. Muy bien, ahora voy a hablar un poquitito de los aminoácidos. Nosotros el primer tema que ya vamos a empezar son las proteínas. Durante todo el semestre nosotros vamos a estudiar las biomoléculas. Y la primera de las biomoléculas de importancia orgánica, bioquímica, son las proteínas. Pero las proteínas tienen una característica. O más bien, todas las biomoléculas tienen una característica. Y es que son polímeros. Se les llama biopolímeros porque son polímeros que se encuentran en organismos vivos. Hay polímeros que no se encuentran en organismos vivos y simplemente se llaman polímeros. Por ejemplo, el teflón.
El teflón es un polímero, pero cuando hablamos de organismos vivos se les llama biopolímeros. Las proteínas, los ácidos nucleicos, los carbohidratos e incluso los lípidos son polímeros. Los lípidos no tanto, pero más o menos. Son polímeros biológicos. Y las características de un polímero es que los polímeros están formados por la unión de muchos fragmentos o pedacitos que pueden ser iguales o pueden diferir en algunas cosas. Entonces, cuando hablamos de proteínas, las proteínas son polímeros biológicos que están formados de aminoácidos. Aminoácidos. Y voy a ver la estructura de los aminoácidos. Un aminoácido tiene esta estructura, tiene un carbono aquí en el centro que se llama carbono alfa. Hacia acá tiene un grupo carboxílico. Aquí tiene un hidrógeno solitario. Aquí tiene un grupo amino. Y aquí tiene una cadena R que va a identificar, a clasificar, a distinguir los aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen esta estructura. Tienen esto igualito. Y lo único que diferencia a los aminoácidos es el grupo R. Dependiendo del grupo R, los aminoácidos se van a clasificar. Si ese grupo R es polar, es un aminoácido polar. Si ese grupo es no polar, el aminoácido es no polar. Si tiene carga positiva, es un aminoácido con carga positiva. Si es un aminoácido con carga negativa, va a ser un aminoácido con carga negativa. Los aminoácidos, hay más de 300 aminoácidos en la naturaleza, pero de esos 300, el cuerpo humano, los organismos vivos básicamente. Hablemos del cuerpo humano. El cuerpo humano utiliza 20 aminoácidos y con ellos se forman todas las proteínas que hay en el cuerpo. Esos 20 aminoácidos es lo que nosotros conocemos como código genético. El código genético es la lista, digámoslo así. No, no es una lista. Cuando ustedes vieron en secundaria la replicación del ADN, la transcripción del ADN, la traducción, pues las bases nitrogenadas que usted debe de recordar, la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Pues bien, cuando viene el proceso de la traducción de la información genética, un triplete de bases nitrogenadas, conocido como codón, se traduce en un aminoácido. Entonces, estos 20 aminoácidos son los que forman las proteínas. En clase voy a explicar, ya aquí voy a ir deteniéndome porque estos algunos fragmentos que quería adelantar.
Ya más o menos vimos en clase la clasificación de los aminoácidos. Esta semana los voy a volver a recalcar porque esto es importante. De estos 20 aminoácidos, el cuerpo humano puede sintetizar 11. Es decir, cuando yo ingiero alimentos, cuando yo como proteína, ¿qué alimentos contienen proteínas? Pues todas las carnes, pollo, huevo, leche, carne de res, pescado, son alimentos ricos en proteínas. Allí yo ingiero aminoácidos. Si ingiero proteínas, estoy ingiriendo aminoácidos, pero nuestro cuerpo es capaz de sintetizar 11 de ellos, pero hay 9 que no podemos sintetizar. Esos se llaman aminoácidos esenciales y esos definitivamente hay que buscarlos en la dieta. Entonces, por ejemplo, voy a abrir aquí una página donde tengo estos aminoácidos. Vamos a ver. Este libro que voy a abrir, quiero abrirlo porque es muy bueno para que ustedes estudien este. Este libro es el libro de Bioquímica General de Herrera, Emilio Herrera, Bioquímica Básica. Para los exámenes usted puede estudiar perfectamente bien de este libro más sus apuntes y algunos que otros de los otros libros que yo les mandé. Pero voy a tomar como base aquí el libro de Herrera para que veamos. Este libro tiene los aminoácidos muy bien identificados, página 15. No muy bien identificados, sino que la forma en la que los coloca, con los que los dibuja, pues usted puede aprender de esto. Fíjate, la página 15, por donde voy. Acabo de ver otra tareita que puse en el grupo que ya adelanté, el tema de el agua. Voy a hablar de eso ahorita. Aquí están los aminoácidos. Aquí está la estructura del aminoácido, como lo mencioné hace un rato. Si te fijas, aquí está el grupo carboxílico. Vamos a ver. Aquí. Aquí está el grupo carboxílico. Aquí está el grupo amino. Y está aquí el grupo R que identifica, que clasifica a los aminoácidos. Y aquí están la lista o las estructuras de todos los aminoácidos. Fíjate, aquí está el más sencillo de todos, la glicina. Voy a ampliarla. La glicina es el aminoácido cuyo grupo R es un hidrógeno. Eso hace que él no sea quiral. Eso lo voy a explicar con más detalle en clase. Pero quiero ahora repasar para que usted pueda aprenderse, aprender cómo dibujar las estructuras de los aminoácidos. Pues bien, esta es la glicina. Después vienen unos aminoácidos llamados no polares, porque tienen esa cadena larga de carbonos. Y aquí viene la alanina. El grupo R es el grupo metilo. ¿Recuerdas ahorita que lo mencioné? La alanina tiene todo lo demás igualito de un aminoácido. El amino, el carboxilo, el hidrógeno aquí. Este hidrógeno puede ir arriba también.
Uy, no, no quería hacer eso. Quería era este. Ahora sí. Quiero borrarlo. Ahora sí. El otro aminoácido es el... a ver, voy a bajar aquí. La valina. La valina, fíjate, tiene todo igual acá arriba y solamente se va a diferenciar por el grupo R. Este es el grupo R de la valina. Esto se llama isopropil. La leucina tiene 4 carbonos. Mira, la isoleucina también tiene 4, muy parecidos. El grupo metil este en la leucina cambia. Acá se encuentra en el carbono del centro, vamos a decirlo de esa forma, mientras que acá se encuentra en el primer carbono. Y si te fijas y vas contando, cada carbono tiene solamente 4 enlaces. De ahí viene la prolina. La prolina cambia un poquito porque el grupo amino, que es este que está aquí, el grupo amino quedó unido formando un ciclo, fíjate. Aquí quedó encerrado. Tiene 3 carbonos el grupo R, pero quedó unido al grupo amino. Cada vez que usted vea esta estructura de un anillo cíclico con nitrógeno allá arriba, eso se llama anillo imidazólico. El compuesto se llama imidazol. Entonces la prolina se le conoce como un iminoácido. Todos estos que mencioné son aminoácidos no polares. De allí vienen, por ejemplo, la metionina y la cisteína son aminoácidos que tienen una característica distinta. Y es que si te fijas, contienen azufre. Esta estructura cíclica, que contiene 3 dobles enlaces dentro, eso se llama anillo de benceno. Y con anillo de benceno tenemos la fenilalanina. Aquí hay otro anillo de benceno unido a otro imidazólico. Este es el triptófano. Y por acá hay otro, la tirosina. Esos dobles enlaces en el anillo de benceno, esta es una estructura de 6 de las que mandé a hacer. Tienen 3 dobles enlaces, pero esos dobles enlaces se pueden dibujar así, con un circulito. Ahí hay unos conceptos que se llaman resonancia, que ahorita pues no vamos a meternos en esa parte, pues porque es algo mucho más complejo y no es lo que quiero ahorita. Entonces, si te fijas, la tirosina también tiene este OH, igual que la treonina, igual que la serina. Estos son aminoácidos polares. Y acá pues están completa la lista de los aminoácidos. Esos aminoácidos es imprescindible que usted pues aprenda a dibujar su estructura porque vamos a hacer reacciones en las que se van a formar péptidos. Un péptido, voy a volver acá, un péptido es la unión de 2 aminoácidos, pero esa unión es un enlace químico, se llama enlace peptídico.
Ok, este video tiene exactamente una hora, así que ya yo voy a detener aquí. Ya lo demás lo vamos a ir completando en la clase. Muy bien, ahora yo voy a desconectar aquí y entonces voy a detener la grabación en este momento, pues deseándoles a todos que pasen un feliz día y nos vemos en esta semana en clases. Hasta luego.